individuales. Hoy nos toca el tema 12, que es el último, y bueno, el otro día, creo que fue en esta clase, que bueno, pues se ve que no lo pensé yo bien y como que me pensé que solo nos quedaba una clase más y luego no, me he dado cuenta que realmente que nos quedan 2 tutorías más aparte de esta, ¿vale? Bueno, ha pasado que claro, que es que hay mucha diferencia de cuando se da clase en presencial, que una se entretiene más, porque bueno, siempre hay alguna pregunta de algún alumno, interactuamos, se hace algún comentario y bueno, de alguna manera yo también, ¿no? Como que las dilato un poco más, me estoy dando cuenta. Y sin embargo, pues claro, desde que hemos empezado a hacerlas así, todas desde casa, que bueno, pues que con el chat pues no se puede casi intervenir y tal, que va todo más seguido, pues la verdad es que los temas se han dado mucho antes de lo que estaban planificados al final, o sea que bueno, nada, bien, porque nos hemos situado en el tema 12, que es el último de hoy. Este es un poquito más largo que los anteriores, con lo cual, pues bueno, es posible que no nos dé tiempo a acabarlo hoy, casi con total seguridad, pero bueno, vamos genial, porque nos queda la clase del próximo día para acabarlo y luego tenemos tiempo para ir repasando, ¿no? Para ir mirando cosas, o sea, bueno, para afianzar conceptos y, bueno, para hacer un pequeño repaso de todo y bueno, ver si necesitáis cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar con este tema 12. El tema 12, las principales áreas actuales de aplicación de la investigación en diferencias individuales. Bueno, el primer apartado nos vamos a dedicar a la contribución que han tenido al ámbito educativo, ¿no? a la educación. Como ya sabéis, tradicionalmente, ¿no? Pues todas las pruebas que se hacían de inteligencia y de aptitudes, pues iban enfocadas a medir, ¿no? Y pensándose que todo eran predisposiciones innatas, estables en el tiempo y que, bueno, que no se modificaban fácilmente por la experiencia. Pero hay un autor, Snow, que concibe G, el factor G, como una habilidad para aprender y esto pues lleva consigo el que hay una serie de procesos y destrezas que intervienen en este aprendizaje, ¿no? Con lo cual surgen unos nuevos planteamientos en los que se van a establecer pruebas de destrezas y exigencia. Bueno, nos dice que el conocimiento es el resultado del aprendizaje y de la enseñanza y el modelo más adecuado en este contexto es el basado en el criterio, ¿no? Que son los test que identifican el dominio o ausencia de él en conductas específicas, más que el que teníamos, ¿no? Basado en las normas, que es clasificatorio y que evalúa el rendimiento. Y bueno, todo esto sin olvidar tampoco la contribución de los factores genéticos, que ahí están. Y bueno, pues desde esta perspectiva el concepto aptitud, ¿no? El tener aptitudes es, pues se va a definir como cualquier característica psicológica que nos permite pronosticar diferencias interindividuales, ¿no? En situaciones futuras de aprendizaje y adiestramiento. Recordad que ya lo hemos mencionado en otros momentos del curso, la diferencia que había entre aptitud, ¿no? y habilidad. Es decir, la aptitud es la característica psicológica de base y la habilidad es lo que luego vamos adquiriendo con la experiencia y el adiestramiento, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues volviendo a estos nuevos planteamientos, vemos que hay cambios propuestos con todo esto. Se proponen cambios en la evaluación psicológica en educación. Bueno, como veis, aquí hay un asterisco. Esto significa que en la siguiente diapositiva se explica un poquito más, ¿no? Estos cambios que ha habido en la evaluación psicológica en educación. Bueno, y entre ellos los más destacables son que es más intraindividual que interindividual, ¿eh? Es decir, lo que hemos dicho antes, está más basado en el criterio, en evaluar conductas específicas en las que el estudiante pues tiene dominio o no, o qué dominio tiene en ellas, más que en la norma, ¿no? del grupo de referencia, más que en intentar situarle en una curva de rendimiento en un grupo. Se le va a dar un mayor énfasis a las capacidades para aprender que a las aptitudes mentales o intelectuales. También se van a empezar a evaluar tanto componentes curriculares como extracurriculares y por esto entendemos pues, las formas de adaptación y de solución de problemas. De hecho, bueno, pues todos sabemos que una forma de inteligencia es la de la adaptación inmediata, ¿no? La de tener la capacidad de ser flexibles y de adaptarnos a las circunstancias y, bueno, la manera en que solucionamos los problemas, ¿no? Que aquí es cuando decimos, bueno, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? También dice, hay gente que es inteligente y otra que es lista, ¿no? Que hay gente que distingue, hace esta distinción. Bueno, yo creo que se refieren a esto, ¿no? A la capacidad de solucionar, de no quedarse enroscado en las cosas, ¿no? De buscarse la vida de alguna manera. También se van a incluir ciertos aspectos dinámicos del funcionamiento cognitivo en esta evaluación de la inteligencia, como pueden ser pues, las estrategias del procesamiento de la información y de aprendizaje, ¿no? Y estas diferencias pues, las vemos mucho en las diferentes formas que tenemos las personas de estudiar, por ejemplo, ¿no? de memorizar, de esquematizar, de relacionar ideas, ¿eh? Nos venimos refiriendo a esto que también es muy importante y que está en la misma línea de lo siguiente, ¿no? De atender a los estilos de pensamiento, de aprendizaje, a los diferentes intereses, motivaciones y todo esto además nos va a servir para predecir el rendimiento académico. Y bueno, por último, el reconocer el carácter modificable de la inteligencia a través de lo aprendido, ¿no? Es decir, que esta pues, puede aumentarse gracias a la instrucción. Bueno, con esto volveríamos otra vez a la diapositiva anterior, a la perspectiva integradora de la aplicación de la psicología diferencial al ámbito educativo. Y vemos que las variables principales que se van a estudiar para de esta diferenciación individual en el ámbito educativo, pues por una parte estarían los intereses, ¿no? Que son pues estas preferencias, ¿no? por determinadas materias o actividades, que bueno, vendría a ser la motivación, ¿no? Y que claro, importantísima para determinar la calidad de la actuación, ¿no? Y el futuro rendimiento del alumno también, ¿no? Y la posterior elección vocacional, de hecho. Y bueno, pues pueden ser de carácter conativo o directivo, con cierto grado de intensidad y dinámicos. Van cambiando, ¿no? Según momentos, pues estos intereses son más fuertes o más débiles. Bueno, luego tendríamos los estilos cognitivos,
que como veis también aquí en el esquema pues tienen 2 asteriscos. Esto es para pasarnos, bueno, 2 diapositivas más adelante, vienen un poquito más detallados, bueno, ya habíamos hablado de ellos, pero bueno, nombrarlos, ¿no? Por una parte estaría la dimensión de holísticos o analíticos, ¿verdad? Que los holísticos pues serían más globalizadores, ¿no? Los que, bueno, los que toman como una perspectiva más global, más del contexto en su conjunto, y luego estarían los analíticos que estructuran la situación en partes, ¿no? La ven dividida y, bueno, que atienden solo a uno o 2 aspectos al mismo tiempo, excluyendo a los demás. Otro estilo cognitivo estaría en la dimensión de si es más verbal o de imágenes, ¿no? Es decir, bueno, se refiere a cómo nosotros en nuestra cabeza representamos la información cuando pensamos, ¿no? Si vemos más las palabras o las imágenes. Y bueno, pues puede haber también un término intermedio, ¿no? O que abarque los 2 estilos, que a estos pues serían bimodales. Y claro, lógicamente, según el estilo que tengamos cada uno, pues esto va a hacer que haya tareas que nos resultan más fáciles y otras más difíciles, ¿no? Porque se adecuan más a este estilo. Y luego también, pues, en el tema de los estudiantes, pues lógicamente también habrá un peor rendimiento cuando el material que tienen que estudiar pues se ajusta peor a su estilo cognitivo, ¿no? Bien, volveríamos otra vez a la diapositiva de arriba porque ahora, dentro de estas variables que nos diferencian como individuos en el ámbito educativo, pues pasaríamos a los estilos de aprendizaje, donde se va a tener en cuenta las características del contenido concreto que vamos a aprender, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues este tema 12, ¿no? de la aplicación de la investigación en las diferencias individuales y la importancia de la experiencia afectiva, ¿no? En el aprendizaje. Y aquí es importante destacar la teoría del aprendizaje experiencial, donde está contenida pues esto de lo que acabamos de hablar. Kolb señala que hay 4 estilos de aprendizaje, ¿no? Resultantes de estas 2 dimensiones bipolares que os pongo aquí, ¿no? Por un lado, la experiencia concreto o abstracta, ¿no? Y por otro lado, la experimentación activa o reflexiva. Y en estas dimensiones pues se ven las diferentes maneras en las que estas experiencias afectivas, ¿no? por las diferentes materias, van a moldear los intereses del alumno y cómo van a ir reflejando las preferencias por ciertos contenidos y métodos, ¿de acuerdo? Bueno, luego vendrían las orientaciones al aprendizaje, en las que, bueno, pues son básicamente la intención que tenemos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a leer un texto o a aprendérnoslo, ¿no? Y bueno, en esto todos sabemos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a estudiar algo, por ejemplo, esta asignatura, o a leerlo, pues que podemos hacer o un procesamiento profundo en el que intentamos entender todo a la perfección, donde si hay una palabra que no entendemos la buscamos para tener bien el sentido y el significado de todo, o cuando simplemente pues queremos hacer un procesamiento superficial porque vamos buscando conceptos claves, cosas para memorizar o recordar, o bueno, hacer a lo mejor un poco lectura en diagonal, que se hace a veces, ¿no? Se refiere a esto. Bueno, luego en cuanto a los estilos y modos de pensamiento, pues nos referimos a los modos favoritos, ¿no? De utilizar nuestras habilidades. Y aquí destacar la teoría del autogobierno mental de Sternberg, que dice, muy lógico, ¿verdad?, que las personas pues elegimos aquellos estilos de manejo que nos resultan pues más cómodos para trabajar, ¿no?
bueno, lo que digo yo siempre, que tontos no somos nadie, que toda conducta tiene una intencionalidad y que siempre pues vamos buscando de alguna manera lo más práctico y lo más óptimo, ¿no? Aunque bueno, no siempre acertemos, pero de entrada la tendencia natural es a eso. Y bueno, pues también nos dicen que estos estilos de pensamiento, pues que en gran parte son resultados también de la socialización, ¿no? Que es ahí donde empezamos a aprenderlo todo. Se van a distinguir 13 estilos diferentes, pero englobados en 5 dimensiones de autogobierno, que serían las funciones, las formas, los niveles, los ámbitos de aplicación, la inclinación. Y la última variable en esta diferenciación importante, pues es también la personalidad y la educación, ¿no? Dándole muchísima importancia al proceso autorregulador, ¿no? Que es el que va a determinar la cantidad y la calidad de preparación, ¿no? Del estudiante para las distintas materias. Y dentro de este proceso autorregulador, pues englobaríamos los pensamientos autogenerados, los sentimientos y acciones que planificamos, que vamos adaptando, la orientación al logro, a las metas. Y dentro de este proceso autorregulatorio, y como ya estudiamos un poquito atrás, ¿no? Cómo nos pueden afectar los diferentes rasgos de personalidad a todo, bueno, pues estaría, por ejemplo, rasgos como el neuroticismo, la timidez, la ansiedad, la autoeficacia, el optimismo, la autoestima, ¿no? Pues influirían mucho en este proceso. Y bueno, obviamente la personalidad, todos estos rasgos también afectan muchísimo a los procesos atencionales. Y bueno, pues para concluir ya este apartado, pues bueno, veréis que con todo ello, pues las áreas de intervención educativa se han de dar tanto a un nivel cognitivo, ¿no? Intentando potenciar las capacidades cognitivas y estimular el crecimiento, ¿no? de estas capacidades intelectuales, como motivacional, ¿no? Con toda una gama de variables estilísticas y de personalidad, ¿no? Buscando estrategias para fomentar, ¿no? La implicación en el estudio, y también a un nivel emocional, ¿no? Donde pues bueno, se puede entrenar estas destrezas socioemocionales que vemos que favorecen la integración social en el aula y la actualización de todo el potencial que puede tener el estudiante, ¿vale? Bueno, con esto pasaríamos a, bueno, ya ahora a 3 diapositivas hacia adelante, y vamos a meternos en la contribución de la psicología diferencial al ámbito laboral, ¿no? Dejamos el educativo, pasamos al laboral. Y aquí vemos que, bueno, ha habido un cambio de concepciones, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX. En un principio teníamos a Münzenberg y su contribución al área de la psicología industrial, ¿no? En la que, bueno, pues se encargaba de la selección de personal según los perfiles requeridos por las empresas. También, según la teoría clásica de la organización, pues la aplicación de la psicología diferencial era para lograr un mejor funcionamiento de las empresas. Y bueno, como ya sabemos, bueno, lo estudiaréis el curso que viene en la asignatura de organizaciones, pues en los últimos años el cambio viene dado por concebir más la eficacia organizacional desde el punto de vista del bienestar físico y psicológico de los trabajadores, ¿no? No solo buscando el beneficio económico. O bueno, reformulado, sí buscando el beneficio económico, porque al final siempre se busca, esto yo creo que es innegable, pero entendiendo
que se puede conseguir mayor beneficio económico si tienes a unos trabajadores sanos tanto física como mentalmente, ¿no? Es decir, que, bueno, de hecho hay muchos estudios que demuestran que por cada euro que se invierte en el bienestar del trabajador redunda en unos beneficios de 5, ¿no? Bueno, no sé si igual es un poco exagerado, pero bueno, digamos que el nuevo paradigma pues va hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viendo eso, el ajuste, ¿no? Que el valor del ajuste entre el trabajador y la labor que desempeña, pues primeramente tendríamos pues la fase de ingreso del individuo a la organización y el ajuste del perfil, ¿no? Que se busca, para lo cual, bueno, para que se adapte mejor a la tarea, ¿no? Y que tanto las características intelectuales como de personalidad pues casen, ¿no? Entonces, bueno, pues para este fin pues se hacen investigaciones de análisis del puesto, ¿no? Es decir, que ya entramos en todo lo que sería más bien una psicología de recursos humanos, ¿no? Luego la elección de las fuentes idóneas de captación de los candidatos, ¿no? Para el reclutamiento y luego ya las estrategias de selección, ¿no? La entrevista preliminar y la aplicación de test psicológicos, que bueno, pues ahí hay un mundo, ¿no? de test en este ámbito laboral, en el de los recursos humanos. Y bueno, para intentar predecir el éxito laboral, pues como ya sabéis, pues cada vez se va quedando más atrás el concepto de CI, ¿no? Y ahora pues se evalúa más también ahí por competencias, ¿no? Y en este caso pues vinculadas a las tareas concretas que se van a realizar. Y ahí hablamos de trazar estos perfiles de competencias, es decir, evaluación de las aptitudes como predictoras de éxito laboral, ¿no? Desde del CIS pasamos a las competencias de carácter más integrador. También cada vez gana el hacer una evaluación de la personalidad, ¿no? Como predictora del éxito laboral, mirando aspectos que pueden estar pues muy desvinculados del ámbito cognitivo, ¿no? Y aquí se mira mucho el locus de control, ¿no? Que ya hablamos un poquito de ello, yo creo que en la clase pasada. Y dijimos esto, el locus de control es como la expectativa cognitiva relativamente estable, ¿no? Que se refiere a la creencia generalizada que tenemos sobre el lugar desde el que se controlan los eventos de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues una persona que tenga un locus de control interno significaría que tiene la percepción de que el control lo sitúa en uno mismo, ¿no? Con lo cual, pues, se ve como, bueno, pues con mayor capacidad de esto, de controlar las situaciones y poder afrontarlas de manera más directa, ¿no? Mientras que las personas que tienen un locus de control externo, pues casi que sitúan el destino y la suerte en fuerzas externas, ¿no? Con lo cual, claro, el sentimiento de indefensión y de desamparo, pues es mayor, ¿no? Que bueno, esto al final pues es un poco el saber o poder responsabilizarnos, ¿no? De nosotros mismos y de todo lo que hacemos o dejarlo todo en manos del destino y de fuentes externas. Y bueno, claro, este tipo de locus de control pues es muy importante, ¿no? en una organización. Aunque bueno, también se van a mirar otras importantes para el trabajo, ¿no? Como puede ser la resistencia y la tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Importante. Bueno, luego tenemos Goleman, este autor que ha salido varias veces por sus estudios y bueno, su bestseller sobre inteligencia emocional, pero también lo ha aplicado al ámbito laboral. Y él nos dice que, bueno, que para obtener el éxito, pues que también hay que cultivar las competencias personales y sociales, ¿no? Entre las que entrarían, pues, estas que os pongo aquí: empatía, control de los impulsos, valoración adecuada de uno mismo, conciencia emocional,
Y por supuesto, pues capacidad de autorregulación también. Bueno, también es muy importante en estas variables la importancia de crear unas expectativas realistas al trabajador, ¿no? O a los candidatos seleccionados, ¿no? Sobre lo que va a ser su futuro puesto de trabajo, ¿no? Porque, bueno, es fundamental para que luego haya una buena adaptación entre la organización y el empleado. Bueno, todo esto veréis cómo lo vais a estudiar el año que viene en organizaciones, con más concreción. Y bueno, luego por último sería la evaluación de las pautas utilizadas en la selección de la persona. Es decir, ver si los métodos, ¿no?, que se han utilizado para esta selección pues han sido eficaces y hemos obtenido finalmente los resultados que buscábamos. Bueno, y la última contribución de la psicología diferencial al ámbito laboral la tenemos en el desarrollo de la carrera profesional, tocando aspectos importantes como pueden ser, bueno, cuando se sufre una infrapromoción, ¿no? Y los sentimientos aparejados a ella, ¿no? Que serían por la frustración, ¿no? Y la alteración emocional, o al revés, ¿no? Cuando se produce una promoción excesiva para la que a lo mejor no estamos preparados y, bueno, pues nos va a causar mucho estrés, ¿no? Y sentimientos de impotencia a lo mejor, ¿no? De ver que no llegamos a dar la talla o a lo que se espera de nosotros. Y bueno, aquí nos habla también de que es posible perder este ajuste que hay entre la persona y la tarea que tiene que realizar, ¿no? Es decir, cuando pasa esto. Y aquí Goleman, que además nos dice que esto ocurre con bastante frecuencia, pues hace alusión al principio de Peter, que es, bueno, que la gente promociona hasta que llega a su nivel máximo de incompetencia, ¿no? Es decir, bueno, que hasta su techo, digamos, o que puede promocionar. Y bueno, también nos dicen que tenemos que tener en cuenta los cambios intraindividuales que pueden suceder en las personas, ¿no? A lo largo del tiempo, que hagan pues que tengan nuevos valores o nuevas necesidades, y todo eso pues va a ir influyendo en este ajuste del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya pasaríamos a la diapositiva siguiente, la contribución de la psicología diferencial al ámbito de la salud, ¿vale? Hemos pasado por la educación, por lo laboral, vamos ahora a la salud. Bueno, pues Gross va a señalar que los trastornos psicológicos son una manifestación muy importante en el estudio de las diferencias individuales y bueno, de alguna manera lo que se intenta es pasar o ver la variabilidad que hay de lo considerado normal, ¿no? Normativo a lo que sería lo psicopatológico. Apuntando que hay una necesidad de conocimiento de toda esta psicología diferencial para poder desarrollar tratamientos psicológicos más ajustados a las características individuales de las personas. Tened en cuenta también que en lo que es la psicología clínica, ¿no? En más de trastornos psicopatológicos, pues siempre se ha echado mano de clasificaciones como la del DSM o del CIE. Sin embargo, lo venimos viendo durante toda la asignatura, en la psicología diferencial, pues sobre todo se echa mucho más mano de la estadística, de los test, incluso de disciplinas biológicas. Entonces, bueno, pues vamos a ver que en estas aplicaciones, en el diagnóstico clínico, pues esto, hay posturas básicas y debates abiertos. Y vamos a ver 3 puntos principales. Primero, la integración del diagnóstico categorial y el dimensional. Y nos dicen, resumen principal, que los profesionales del ámbito psicológico apuestan en los últimos años por la realización de diagnósticos de connotaciones dimensionales y carácter ideográfico y diacrónico.
Y las ventajas que tienen estas aproximaciones dimensionales, ¿no? Según Clark, pues son que son más consistentes, ¿no? Con la complejidad de todos los patrones de síntomas que se pueden observar en la práctica clínica, ¿no? Con lo cual van a incrementar la fiabilidad. También son congruentes con la observación de la ausencia de límites discretos, ¿no? Entre diferentes tipos de psicopatología y también entre lo que consideramos la normalidad y la psicopatología. Y bueno, aportan una base para la comprensión de la heterogeneidad de síntomas de cada diagnóstico. Y para hacer un pequeño repaso de conceptos, por si ahora no os acordáis, ideográfico, ya sabéis que se refiere al estudio del individuo como ser único, ¿no? Sin comparación por atributos externos con otro, ¿no? Mientras que nomotético era lo contrario, ¿recordáis? Es decir, el individuo como miembro de una clase, ¿no? Y estudiado en su conjunto. Bueno, y diacrónico, pues ya sabemos que es un estudio hecho a lo largo de un tiempo, ¿no? Según va evolucionando. Y bueno, si venís a la página 649 del libro, en la tabla 12.1, bueno, nos da la referencia dice la última edición del DSM-4, bueno, esto está un poco desfasado, bueno, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, para entender la división, ¿no? Y cómo se hacen cómo se utiliza para el diagnóstico, nos vale. Entonces, aquí veis que dice que incluye 3 ejes categoriales, que son el 1, el 2 y el 3, y 2 dimensionales, el 4 y el 5. Vale. Luego, ahora en breve voy a explicar esto con más calma para que entendáis bien lo que quiere decir con categorial y dimensional, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a acabar ahora esta diapositiva con el siguiente punto, que habla de la integración del diagnóstico transversal y longitudinal, donde, bueno, estos conceptos los conocéis perfectamente, ¿no? Transversal pues sería una investigación de grupos de sujetos, ¿no? Con síntomas similares, mientras que longitudinal pues sería un estudio de una persona o de un grupo, pero a lo largo de todo su ciclo vital, ¿verdad? Infancia, juventud, edad adulta, incluso vejez, ¿no? Porque, bueno, sobre todo para estudiar y para ver el mantenimiento, ¿no? de determinados trastornos psicológicos, ¿no? Bueno, poder ver si se mantienen, si cambian, si remiten, ¿no? A lo largo de toda la vida. Y luego, por último, nos quedaría la integración del diagnóstico de carácter nomotético e ideográfico, que bueno, que un poquito ya lo he explicado arriba, ¿no? He recordado la diferencia entre cada uno. Y bueno, pues básicamente para elegir y diseñar la intervención terapéutica más adecuada se necesitan otros datos de carácter idiosincrático que hacen referencia tanto a las características personales del individuo como al contexto psicosocial en el que se desenvuelve. Términos que son parejos a lo que podríamos llamar molar, ¿verdad? Es decir, nomotético molar, es decir, donde podemos reunir todos los aspectos comunes de los pacientes, y parejo a ideográfico pues estaría molecular, ¿verdad? Es decir, un estudio más meticuloso y que se fije más en las características específicas de cada individuo. Bueno, y este apunte que os pongo al final, bueno, que parte del diagnóstico longitudinal, ¿no? Lo que os he comentado antes, que bueno, según la APA, pues cada desorden tiene una expresión diferente en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y la vejez, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Y de hecho, bueno, el cuadro 12-13 no entra, pero habla de la importancia de estos estudios longitudinales, porque
comprenderíamos mejor cuáles son las raíces de determinados desórdenes que encontramos en adultos, ¿verdad? E incluso pues podríamos identificar más fácilmente los factores ambientales y los procesos que contribuyen a ellos, ¿no? Bueno, con esto ya pasaríamos a la siguiente diapositiva. Pensad que las 4, 5, 6 que vienen a continuación, bueno, no me acuerdo, ahora las vamos a ver. No entran ni son temario, es simplemente que, bueno, como vamos bien de tiempo y se está hablando de esto, de las clasificaciones dimensionales, categoriales, y el DSM, bueno, aquí habla del 4, un poco pasado, ya vamos por el 5, bueno, pues simplemente para ayudaros a entender un poquito más esto, situaros, pues bueno, es un esquemita, 3 cosas que os he puesto yo de mi cosecha, ¿vale? Pero que no entran ni mucho menos, ¿eh? Cuidado, es simplemente para, bueno, para que os situéis, ¿vale? Para ayudaros a comprender esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mirad, yo os he puesto como algo un poco más actual, los principales cambios que ha habido desde el DSM-4TR al DSM-5, ¿no? El que estamos manejando actualmente. Bueno, algo muy básico, ¿no? Que de 17 epígrafes se ha pasado a 22, que los trastornos sexuales se han dividido en 3, disfunciones sexuales, o sea, todo lo que venía englobado en una categoría, ¿no? Que era trastorno sexual, ahora está en 3, ¿no? Disfunción sexual, trastornos parafílicos y disforia de género. Que el TOC ha emergido como una categoría nueva, que así como antes teníamos 5 ejes, ¿no? Bueno, en esta tabla a la que me he referido antes, pues lo habéis visto, ¿no? Los 3 primeros categoriales y los 2 siguientes dimensionales. Ahora en el DSM-5 ya se pasa solo a 3, ¿de acuerdo? En el eje 1 va a englobar todos los trastornos mentales de la personalidad, retraso mental y enfermedades médicas. En el eje 2, la afectación del funcionamiento, y en el eje 3, otras condiciones objeto de atención clínica. Y que se va a apostar más por una aproximación dimensional en la evaluación de todos los trastornos, aun siendo algo prematuro para algunos, aunque se sigue usando los diagnósticos categoriales, ¿vale? Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito la diferencia, ¿no? Y de qué estamos hablando cuando decimos categorial y dimensional, ¿no? Bueno, categorial nos referimos a hacer cuando hacemos un conjunto, ¿no? Una clase, un clúster o tipo. Y bueno, pues si estamos hablando, o como hablábamos, ¿no? Antes, trastornos sexuales, bueno, pues en ese conjunto, en esa clase, en esa categoría, pues los englobaríamos todos partiendo de unos criterios que, como sabemos, se han de cumplir, ¿no? Un mínimo de criterios, ¿no? Y todos los que los cumplieran, pues entrarían dentro de esta categoría, ¿vale? Y decimos que, bueno, que es una clasificación cualitativa, ¿verdad? Si tiene esta característica, esta y esta, pues pertenecen a esta categoría, ¿vale? Mientras que la clasificación dimensional no clasifica en base a criterios disyuntivos, ¿verdad? Es decir, cumple este criterio o no lo cumple, sino que se apoya en un conjunto de dimensiones que permiten visualizar las relaciones existentes entre los objetos, ¿de acuerdo? Y bueno, estas dimensiones son generalmente estimadas a través de ecuaciones lineales, combinando las variables observadas. Y bueno, dice, una representación dimensional ideal debería incluir solo unas pocas dimensiones que puedan representarse de forma métrica o no métrica. Y esta sería una clasificación cuantitativa. Bueno, luego os voy a poner en qué consistían los 5 ejes antes, para que veáis claro a lo que nos referimos con una clasificación categorial y una dimensional. Bueno, también se puede dar la integración de ambas, claro, las valoraciones pueden formularse en primer lugar en términos categoriales o cualitativos, reconociéndose estos rasgos más característicos, ¿verdad?, del sujeto,
del grupo al que pertenecen, y luego, en segundo lugar, pueden diferenciarse cuantitativamente dichos rasgos mediante dimensiones o grados, ¿vale? De relevancia clínica, ¿de acuerdo? Es decir, primero, bueno, pertenece a esta categoría porque cumple estos criterios, y luego el grado en que los cumple, ¿no? Bueno, barimarlo, digamos. Bien, entonces, en la diapositiva anterior decíamos que actualmente en el DSM-5 pues se apuesta por una aproximación dimensional, pero también sin olvidarnos de los diagnósticos categoriales, ¿de acuerdo? Bueno, insisto que esto no es materia de examen, que es simplemente para estar situados. Entonces, bueno, en lo que era el DSM-4 TR, para que veáis a qué nos referimos, los trastornos del eje 1 y el eje 2 os los he puesto aquí, como veis, pues todo tipo de trastornos que necesitan de una serie de criterios para incluirlos en ellos. Los de las enfermedades médicas generales del eje 3 también, ¿verdad? Enfermedades infecciosas y parasitarias, neoplasias, endocrinas, nutricionales, del sistema circulatorio, etc. Sin embargo, fijaos, ya en el eje 4 ya vamos a problemas psicosociales y ambientales, ¿no? Y mirad esto, lo que hablaba, ¿no? De establecer relaciones también entre ellos, ¿no? Problemas relativos al grupo primario de apoyo, o sea, a la familia, a los tutores, problemas relativos al ambiente social, a la enseñanza, ¿no? Imaginaos qué amplio es esto. Y fijaos, el eje 5 se refería al nivel general de funcionamiento y actividad de la persona, ¿no? Observado por el clínico, una escala de actividad global, evaluación de actividad global, que dice, permite evaluar el grado de afectación y la evolución de los pacientes mediante una medida simple. La misma va del 1 al 100, en donde el 1 representa, bueno, el grado de funcionamiento más bajo y el 100 el más alto, ¿no? Es decir, lo que os decía, ver el grado, ¿de acuerdo? Bueno, esto un poquito para situarnos de qué estamos hablando. Y con esto ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, la aplicación a la prevención y promoción de la salud bajo el modelo biopsicosocial. Bueno, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y de hecho, sabéis que el ámbito de la psicología sanitaria, sobre todo, ¿no? Trabaja en esta vertiente, ¿no? En la prevención y la promoción de la salud. Bueno, y aquí tenemos que el ser humano lo vamos a concebir bajo un prisma holístico, ¿verdad? Es decir, como una integración mente-cuerpo, algo indisoluble completamente, ¿no? Que siempre, bueno, no solo que van juntos, sino que se están influyendo y retroalimentando constantemente el uno al otro. Y bueno, esto supondría entender la salud como un modelo biopsicosocial. Además, bueno, aquí es muy importante entender que tanto la salud como la enfermedad pues son una consecuencia de esta constante interrelación que hay, ¿no? Entre lo biológico, lo psicológico y el entorno social en el que nos movemos. De hecho, pues la OMS va a definir la salud como, esta definición es importante, por favor, el estado de bienestar físico, mental y social completos, y no solo la ausencia de enfermedad o incapacidad, sino que salud se entiende por un estado positivo que, bueno, en el que se encuentre el individuo. En la actualidad, las tres enfermedades de mayor prevalencia, que además se han convertido en enfermedades crónicas, pues son las de las 3 Cs, fijaos, ¿no? Las que más mortalidad tienen, que serían las de corazón, las de por cáncer y el coche, entiéndese, accidentes. Y bueno, pues ambas tres están muy vinculadas al estilo de vida que llevamos, a la práctica de hábitos nocivos, a las imprudencias, al que nos falta bastante autocuidado realmente, ¿no?
Y todo ello pues, lo podemos definir como patrones de comportamiento perjudiciales y bueno, y el mal de nuestro siglo y de parte del siglo pasado, el estrés. Bueno, y por esto la llamada disciplina psicológica, bueno, la psicología de la salud, bueno, pues se va a encargar básicamente de investigar, ¿no? Sobre todos estos mecanismos psicológicos que contribuyen, ¿no? a la salud de las personas y bueno, sobre todo en la prevención a distintos niveles, tanto primario, ¿verdad?, para prevenir la enfermedad antes de que esta ocurra, a nivel secundario, ¿no?, cuando hay algún episodio, pues intentar paliarlo y prevenir que ocurran más, o una prevención terciaria cuando, bueno, pues la enfermedad ya se ha desarrollado, ya nos está produciendo cierta incapacitación y, bueno, pues reducir ya la sintomatología, ¿no?, de la terciaria ya un poco... ya no existe prevención, ¿no? Ya es paliar la sintomatología. Y bueno, luego tenemos que este sí que entra el cuadro 12-14, que nos habla de los efectos que puede tener la personalidad en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Por una parte, por la personalidad influye en nuestros hábitos, ¿no? Bueno, donde entraría pues fumar, por ejemplo, o no fumar, ingerir alcohol, drogarse, hacer deporte, bueno, todo lo que os podéis imaginar. También la personalidad influye en la percepción que tenemos de la amenaza, ¿verdad?, del estrés y del manejo que hacemos de ello, igual que las respuestas fisiológicas que desarrollamos, ¿no? Igual que también el ritmo de recuperación que tenemos ante las enfermedades. Bueno, también la personalidad va a afectar a la forma en que tenemos, ¿no?, de afrontar la enfermedad o la posibilidad de estar enfermo. Y aquí entraría, pues, por ejemplo, cómo afrontamos a las revisiones médicas o al ir al médico simplemente, ¿no? Sabéis que aquí hay diferentes tipos, aquí hay bastantes diferencias individuales, ¿no? Hay personas que ya les puede pasar de todo, que intentan no ir al médico hasta que la cosa no se va de madre ya, ¿no? A veces, pues, por pereza, otras veces por miedo, ¿no? Muchas veces lo que subyace es mucho miedo, ¿no? De si voy, a ver si me va a decir algo malo y entonces prefieren practicar la evitación, ¿no? Y bueno, luego ahí está el otro extremo, ¿no? Que van al médico por todo, ¿no? Más a lo mejor cercano a un rasgo más de hipocondria, quizá, ¿no? Que bueno, pues que probablemente acarree más sufrimiento psicológico, pero bueno, tiene la ventaja de que el día que les pase algo tendrán una detección bastante precoz, ¿no? Y bueno, y entre un extremo y otro, pues toda una gama, ¿no?, de comportamientos. Igual que la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Hay gente personas que se lo toman muy en serio, que enseguida cogen rutina, que no fallan ni una, que siempre están pendientes y bueno, hay otras con otros rasgos más despistados, más de tomárselo un poquito más a la ligera, de olvidarse de la medicación. Y bueno, por último, los efectos sobre la propia conducta del enfermo, en la que ya nos habla un poco de cómo se lleva el rol, ¿no?, de enfermo, el enfermo como rol. Y bueno, pues claro, si tenemos rasgos de personalidad pues más neuróticos, pues seguro que vamos a desarrollar una mayor sintomatología de enfermedad, ¿no?, y mayor malestar crónico. Bien, con esto pasamos a la siguiente diapositiva, personalidad y estrés, en donde, bueno, la autora del libro y profesora vuestra del equipo docente, pues nos habla que
que hay muchas investigaciones que nos revelan que la personalidad, pues, importante, representa la forma habitual de afrontar los acontecimientos a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, que va a influir mucho en la valoración que nosotros hacemos de los acontecimientos que vivimos y cómo nos enfrentamos a ellos, ¿no? Y bueno, y que lógicamente pues ante situaciones potencialmente estresantes pues igualmente vamos a poder predecir un poco a partir de nuestra personalidad cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de que hay dos tipos de individuos, los proclives a la percepción de amenaza y daño y los proclives a la percepción de reto situacional. Esto no requiere mucha explicación, ¿no? Se entiende perfectamente, pero bueno, fijaos, ¿no? La diferencia tan grande que hay entre estos dos tipos de individuos y bueno, y la consecuente buena resolución, ¿no? Que puedan hacer de cualquier situación a la que se enfrenten y bueno, la diferencia de sufrimiento, ¿no? Que por unas cosas u otras pues tendrán en la vida. Y bueno, relacionado con esto, pues también vamos a ver dos dimensiones clásicas asociadas a la salud, que están relacionadas con las dimensiones generales de los modelos de personalidad que estudiamos anteriormente, ¿os acordáis, no? De los Big Five. Bien, entonces aquí tendríamos dimensiones de carácter emocional negativo, que son las que tienen esta percepción de amenaza, con una autoestima pobre, poca percepción de autoeficacia, falta de cordialidad, inestabilidad emocional, más proclives a la ira, la hostilidad, la impaciencia, el pesimismo. Bueno, en resumen, con una percepción mucho más negativa del mundo, ¿no? Y con una valoración también más pobre de sus recursos personales para afrontarlo. Y así las cosas, pues bueno, es más probable, ¿no? que tiendan al abandono, ¿no? de la situación, de la tarea, al escape, ¿no? Y luego, por otra parte, pues ahí está la dimensión de carácter motivacional enérgico, lo que hablábamos antes, ¿no? Más de un locus de control interno, donde pues hay una mayor motivación de logro, sensación de autoeficacia, optimismo, extraversión. Bueno, pues en resumen y en contraposición al anterior, pues una visión positiva del mundo, de ellos mismos, ¿no? Poseedores de los recursos que necesitan, con una resolución más activa de los problemas. Entonces, bueno, pues esto se traduce más a la lucha en el sentido de, bueno, ante las dificultades, pues luchar y enfrentarse a ellas activamente. Y por último, aquí en esta diapositiva, bueno, menciono el cuadro 12.18, que este también entra, que habla de la personalidad resistente. Y bueno, pues nos habla de que se trata básicamente de una orientación vital optimista, ¿no? Ante la vida, es decir, es una forma de estar en el mundo, con un mejor afrontamiento de las situaciones estresantes. Y bueno, pues habla, es chulo, ¿no? De que, bueno, los principales aspectos de este tipo de personalidad, pues son el compromiso, bueno, esa palabra que hoy día parece que no cotiza en bolsa, ¿no? Bueno, pues el compromiso, ¿no? El buscar lo auténtico, lo realmente valioso, ¿no? Involucrarse en actividades con sentido, bueno, lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Bueno, de dotar a nuestra vida de un significado, de un compromiso, el reto, ¿no? El enfrentarse a los cambios, a
a agarrar las oportunidades que te da la vida, ¿no? Estar más muy pendiente del crecimiento personal, más de apertura mental, tolerancia y bueno, luego el control, ¿no? Pero la percepción de control sobre los acontecimientos, ¿no? Lo que hablábamos del locus de control interno, no el control como algo patológico, ¿no? De que tengo que tener controlado absolutamente todo mi ambiente para yo sentirme tranquilo, ¿no? No nos referimos a ese tipo de control, que en exceso es patológico, sino a la sensación de que del locus de control interno, de lo que hablábamos, o sea que yo tengo la posibilidad de influir en mi entorno, ¿vale? Bueno, y con esto pues nos quedarían 2 diapositivas más, bueno, un poquito para acabar el tema, no mucho, pero que, bueno, ya con la hora que es, lo dejamos para terminarlo el próximo día y bueno, lo que decimos que como tenemos tiempo de sobra, pues no hay ningún problema. Vale, chicos, pues nada, bueno, espero que sigáis ahí, no se ha oído ni respirar ni mu, pero bueno, confío en que sigáis ahí al otro lado, que no os hayáis ido a hacer la cena mientras tanto o algo. Bueno, también puede pasar, vale, todo bien, vale, perfecto, ya me quedo más tranquila. Sí, la verdad es que los últimos temas son muchísimo más bonitos y más interesantes y más llevaderos que lo que ha sido el resto del curso, ¿no? Que empezó muy, pues bueno, claro, pues muy marco teórico, mucho concepto, mucho situarnos, que siempre pasa, y bueno, los últimos temas realmente es cuando ya empezamos a ver la aplicación, ¿no? Y de toda esta psicología diferencial, de para qué nos sirve, ¿no? Bueno, que al principio os lo dije, ¿no? Que realmente es como un poco el tema de conversación siempre de muchas tertulias, ¿no? De mira cómo es este, mira cómo es el otro, bueno, de cuando empezamos a hablar de los rasgos que tenemos cada uno, de una conversación muy típica, ¿no? De si esto es genética o es de la educación que ha recibido, bueno, pues esto muy, muy común y muy habitual, pues realmente esta disciplina se encarga de todo esto, ¿no? Y bueno, es decir, que puede llegar a ser muy interesante y bueno, y espero un poco pues transmitirosla así. Y nada, chicos, pues nada, que paséis buena semana, parece que esto ya se empieza a animar, parece que ya, nada, que nos van abriendo la barrera, o sea que bueno, que esto ya se va haciendo más llevadero, esperemos que no decaiga la cosa y que no haya que volver atrás. Bueno, os deseo una feliz semana y nos vemos el martes que viene, ¿vale? Venga, saludos, buenas noches.